Y la palabra de hoy, ¿sí?, acá en Gálatas capítulo 3, versículo número 16 al 29, tiene que ver con esto, tiene que ver con este desarrollo, ¿sí? Tiene que haber un desarrollo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer la tarea? Esta tarea tiene que tener una claridad, ¿no? Me acuerdo que nosotros nos reunimos con algunos pastores, y si alguno de acá alguna vez lo conoció, al pastor Osvaldo Casati, ya ha partido con el Señor él, ¿sí? Pero me acuerdo que nos juntábamos en la década del 90, 91, 92, ¿no? Y charlábamos, ¿no?, junto con otros pastores también, y decíamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el tiempo, no? Y algunos decían, lo que pasó fue que la iglesia se metió en la adoración. ¿Y la adoración qué hizo? Metió a la iglesia para adentro. La metió en la década del 90, apareció todo este tema de la adoración, ¿no? Los mejores órganos, las guitarras más eléctricas mejores, las mejores baterías, mejorar las luces, mejorar todo, y la iglesia empezó a meterse para adentro. Veníamos de una década del 80 de mucha evangelización, la década del 90 fue una década donde la iglesia se mete para adentro, y después de la década, ya del 2000, ya la iglesia continuó metiéndose para adentro. Pero también, vamos a decir, la iglesia fue creciendo en algunos aspectos. Entonces nosotros también tenemos que empezar a darnos cuenta de que los tiempos de Dios, cuando Dios nos llama, es por algo. Porque llegó un tiempo, ¿sí? O sea, no hay nada casual. Una de las cosas que usted tiene que, y va inventándose cuenta, no hay nada casual. ¿Por qué un hijo se casa? Porque llegó una edad. ¿Entiende? O sea, no, es decir, ¿por qué no se casa antes? Porque todavía no tiene edad. O sea, todo tiene un tiempo en la vida, ¿sí? Todas las cosas, si ustedes ponen atención, todo en la vida tiene un tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a aprovechar esos tiempos, o navegar en esos tiempos. Y yo creo que este tiempo, como venimos también diciendo, es un tiempo donde la iglesia tiene que hacer la tarea de la evangelización. Bueno, como yo también he dicho muchas veces, la iglesia también tiene otras propuestas. Hay otras propuestas para la iglesia desde la iglesia misma, pero la tarea de la iglesia, la única tarea de la iglesia hacia el mundo es la evangelización. No hay otra tarea. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? O sea, todas las demás propuestas yo no las puedo tomar. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios nos ha llamado. Pero sí podemos tomar fuertemente y firmemente la tarea de la evangelización del mundo. ¿Sí? Porque la tarea de la evangelización del mundo es responsabilidad de un creyente. ¿Sí? De un creyente es la responsabilidad de la evangelización del mundo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo nosotros entendemos entonces? La semana pasada, ¿no?, estuvimos hablando de esto, de cómo nosotros podemos tomar las cosas, ¿sí? Hablábamos de cómo tomamos las cosas, cómo tomamos la promesa de Dios. ¿Cómo la tomamos? Por medio de la fe, ¿sí? De la fe. Y la fe cambia las cosas inmediatamente, porque la misma fe acciona, ¿sí?, estados de ánimo y genera situaciones que no estaban antes. Cuando yo tengo fe, veo lo que no podía hacer y se transforma en algo que es posible hacer. ¿Sí? Así es la fe, pero no es mañana, no es que en la semana me van a ocurrir cosas, sino ahora me van a pasar las cosas. Y yo creo que eso es muy importante, empezar a entender que es en el ahora, es en el aquí, que las cosas cambian. No van a cambiar mañana. ¿Sí? ¿Vieron ustedes? Esto lo saben todos los hermanos que han probado a hacer dieta, ¿no? ¿Cuándo empieza la dieta? El lunes. Y mañana es lunes, entonces no empieza nunca. Todos conocen eso bien, ¿está bien? Bueno, esa misma manera la fe, cuando usted dice, qué lindo, mañana voy a empezar, mañana no va a empezar. Ya está asegurado. Hoy, aquí y ahora. Así es como empiezan las cosas.
Hoy, aquí y ahora es como cambian las cosas. Esto suena fuerte. Yo me acuerdo que una vez estábamos en Rivadavia, ¿sí? Y yo prediqué sobre un ultimátum. Me acuerdo, ¿no? Que yo le dije a los hermanos, todos se me enojaron, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién quiere que lo apuren? ¿A quién le gusta que lo apuren? Supongamos yo voy de acá a allá y le digo, ¿y usted cree o no cree? ¿A usted le gustaría? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? ¿No o no? ¿A quién le gusta que lo apuren? A nadie le gusta que lo apuren, ¿sí? Pero el Señor le gusta apurarte, ¿no? Y te confronta con el ahora, ¿sí? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, ¿sí? O sea, es como una confrontación constante, continua. Entonces, la iglesia tiene que empezar a darse cuenta de que el Señor nos está llamando, que nos está buscando, y yo sé lo que, vamos a decir, usted está, hay veces que esperamos a que termine el mensaje, que se termine el culto, para irnos para casa, para seguir haciendo exactamente lo que siempre hicimos. Incluso más, algunos están esperando que termine el culto para seguir siendo como han sido siempre. O sea, ¿qué fe tenemos en este momento para cambiar? Ninguna. Entonces esta mañana yo le digo una cosa, si usted está esperando que termine el culto para volver a su casa y poder hacer algo que siempre ha esperado hacer, usted vino a un lugar equivocado, porque en este lugar la presencia del Espíritu y lo que Dios hace es cambiarte el camino y te va a cambiar la tarde, te la va a cambiar ahora. Así que si viniste e hiciste todos esos planes, no lo hagas, porque el Señor te va a cambiar la vida. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Vamos a hablar hoy sobre la promesa del Espíritu. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda palabra, ¿sí? Esta palabra
no, a mí esta mañana, no, me tiene enloquecido. ¿No? ¿No? ¿Usted no le produjo lo mismo? No, ¿por qué? Porque usted dice, ¿qué es esto? Este es un trabalengua, ¿no? ¿Sí? Aleluya. Señor, esta mañana danos una palabra para abrir el corazón, para que la iglesia se levante con fuerzas y esta mañana se alimente para la tarea, se alimente para la evangelización, se alimente para hablar con otros el evangelio, se alimente, Señor, para una fuerza espiritual poderosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oramos para que esto sea de esta manera. Oramos para que esta mañana la iglesia entera pueda entender la palabra, Señor, y ocurra algo que es lo que tú has prometido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. La promesa del Espíritu. Bueno, ¿usted escuchó hablar de la promesa del Espíritu alguna vez? A ver los que han oído hablar de la promesa del Espíritu, levanten la mano. ¿Sí? Bueno, ¿los demás no han oído hablar de la promesa del Espíritu? ¿Los demás han oído? Sí, también. Bueno, ¿sí? Muy bien. Bueno, una de las cosas curiosas es que uno puede haber oído años sobre la promesa del Espíritu y nos han enseñado, cuando digo nos han enseñado, porque es así, nos han enseñado que la promesa del Espíritu es una experiencia, ¿sí? Una experiencia que se tiene, ¿sí? Una experiencia de poder. Estábamos bien ahí, ¿no? Como una experiencia de poder. Ahora esta mañana, ¿sí? Cuando usted lee acá la palabra, usted se va a dar cuenta que esto es más que una experiencia de poder. ¿Sí? Y es una experiencia que tiene que ver ni siquiera con algo que simplemente se nos dijo que íbamos a recibir como una fuerza o como un, vamos a decir así, como cuando dice el libro de los Hechos, como un viento recio que soplaba a la casa. ¿Sí? Sino ahora vamos a entender esta mañana cómo esa promesa, de dónde viene esa promesa, la promesa del Espíritu Santo, porque nosotros pensamos que la promesa del Espíritu Santo empezó en Hechos capítulo número 1, versículo número 8 o capítulo número 2, ¿sí? Y quiero decirle esta mañana, no empezó ahí. Bueno, y por eso tenemos una confusión muy grande y no podemos hacer la tarea porque no entendemos de qué se trata el Evangelio. Así que yo le voy a pedir esta mañana que usted ponga atención, ya que hemos hablado sobre algo fundamental que nos da la promesa, que es la fe. Bueno, pero ahora vamos a hablar sobre la promesa. Bueno, y vamos a mirar por qué después la promesa no puede andar. ¿Por qué no andamos en la promesa? ¿Sí? Acá lo vamos a ver al final. Bueno, veamos la palabra, ¿sí? La palabra la semana pasada, cuando estuvimos hablando de esto, estuvimos hablando cómo Cristo nos redime de la maldición de la ley, ¿sí? De todas esas tremendas maldiciones. En Cristo se ha deshecho todo eso. Pero mire ahora, vamos a empezar a mirar esto. Ahora bien, versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas. Bueno, y acá ponga atención a esto. Y a su simiente. Bueno, vamos a hacernos algunas ideas ahora. ¿Sí? ¿Cómo pasó esto a su simiente? Bueno, ¿y quién es la simiente? Bueno, ¿por qué el apóstol Pablo estaba tan enloquecido con el mensaje de la salvación? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba tan, vamos a decir, como
desatado para predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué él estaba así? Porque él entendía de dónde venían las cosas, pero nosotros apenas entendemos la palabra Evangelio. Bueno, y yo quiero desafiarlos esta mañana. Hace años que se lo vengo diciendo, hermanos, son muy pocos los que alguna vez se me acercan y me dicen, pastor, ¿qué significa esto? ¿O qué dice acá en esta escritura? Le digo que son muy pocos. Alguna vez les sugerí que me mandaran por correo alguna pregunta, no me mandaron nunca una pregunta, a otra tampoco, nunca me mandan preguntas. Es como que, vamos a decir, lo entendiéramos todo, pero no lo entendemos nada. ¿Por qué? Por la acción que viene después del entendimiento. El entendimiento lo que genera en la vida del Espíritu es una acción. A Abraham fueron hechas las promesas. Entonces, cuando usted ve la promesa, bueno, ¿qué se recuerda de la promesa hecha a Abraham? ¿Quién se acuerda de cuáles son las promesas hechas a Abraham? Muy bien. ¿Para quién es eso? ¿Para quién es eso? ¿Para Abraham? Y para todos los que creen. Bueno, pongan atención esta mañana porque no voy a tratar de no hablar rápido, pero sí quiero esta mañana que usted entienda qué nos pasa a nosotros con esto. Porque usted, la bendición de Abraham, ¿sí?, es una promesa hecha a Abraham. Recuerden ustedes que lo que se le dijo a él, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. ¿Sí? La primera cosa que hubo acá en una promesa fue, te voy a mostrar una tierra que tú no conoces. Bueno, recuerden ustedes que para poder recibir la promesa, me tengo que mover de donde estoy. Es muy complicado recibir promesa de Dios o recibir algo de Dios si yo sigo en el mismo lugar de siempre. O sea, si yo sigo pensando de la misma manera, no hay forma. Después, usted se va a dar cuenta que ahí en Génesis, capítulo número 12, ¿sí?, nos va a mostrar, ¿no?, otro aspecto de esta bendición, que es la tierra, haré tu nombre grande, engrandeceré tu nombre. ¿Sí? Y dice, te bendeciré y serás bendición para todas las naciones. Bueno, eso que se le hace a Abraham, fíjense ustedes, es una promesa hecha a Abraham. Pero ¿a quién dice que se le hicieron en realidad las promesas? A la simiente. A la simiente. Y una de las cosas curiosas de este pasaje, ¿sí?, es que cuando dice acá, se le hicieron las promesas, ¿sí?, por favor, uno piensa en esa promesa como hecha a Abraham, que no tiene nada que ver con nosotros, o si lo conectamos, lo conectamos, ¿viste? Cuando conectan una ciudad, se conecta con un puente por arriba. Por ejemplo, cuando uno va a entrar a Rosario, ¿sí?, hay unos kilómetros antes, hay un desvío, una autopista, y uno pasa por Rosario, pero sin entrar a Rosario, y se va hasta el otro lado. Bueno, esto mismo pasa a veces, uno no entra en la conexión que lo de Abraham tiene que ver conmigo, y que tiene que ver con Cristo. No lo vinculamos, pensamos que eso es el Antiguo Testamento, y esto es el Nuevo Testamento, y que el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. ¿Cuántos leen la Biblia de esta manera? No levante la mano. Claro, está desconectado. Lo sentimos desconectado. Lo vivimos desconectado. Entonces cuando leemos el Antiguo Testamento tratamos de hacerlo rápido para entrar al Nuevo Testamento para que entender algo. ¿O no lo hacen así? Así se hace. Pero fíjense lo que dice acá el apóstol Pablo,
¿qué dice el apóstol? Dice, a Abraham fueron hechas, ¿qué cosa? Las promesas. Y a su simiente. Ahora usted dirá, la simiente tiene que ver con una idea básica de multiplicación. Ya que esto tiene que ver con el desarrollo de tener muchos hijos. Bueno, esa era la idea, o sea, haré tu nombre grande. ¿Cómo se puede hacer el nombre de una persona grande con muchos hijos? Entonces, usted dice, ¿y cómo está conectada? Porque acá dice, se le hicieron a Abraham las promesas. ¿Qué promesa? Versículo número 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, la promesa hecha a Abraham, ¿qué es? La promesa del Espíritu. Vamos a ver en Lucas capítulo número 24, versículo número 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice así: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Cuando dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, ¿de qué promesa está hablando? De la de Abraham. Claro, claro. No es una desconexión, no es que Abraham era un viejo loco, no, enloquecido de la cabeza, que tenía una promesa de Dios para armar un pueblo que se llamara Israel, los judíos, y terminara con eso. No era eso. Era la promesa del Espíritu. Esto es lo que Pablo descubre, por eso enloquece y dice, miren, vamos a hablar las cosas con claridad. Al que se le hace la promesa de tanta bendición, ¿sabes a quién es? A Cristo Jesús. Acá lo dice, y a su simiente, versículo 16 dice, a su simiente. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 4. Quiero que vean, porque esto es importante, cómo pasa desde Abraham a Cristo. Si ustedes empiezan a dar cuenta, acá Abraham va a quedar de lado, porque se va a transformar en Cristo. Fíjense ustedes lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces uno dice, ¿qué promesa es esta? ¿Cuál promesa? La promesa del Padre. ¿A quién se le hizo la promesa? A Abraham. ¿Para qué? Para que se la pasara ¿a quién? A la simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo. Entonces el Señor Jesucristo decía, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa que el Padre le hizo a la simiente. Él recibe la promesa, ¿para qué? Para dársela a la gente, porque el que bendice a todas las naciones es Cristo Jesús. Cambia completamente toda la perspectiva del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Esto es lo que el apóstol Pablo lo enloquecía. Por eso yo dije, estoy enloquecido esta mañana. El concepto que cambia mi vida, que cambia mi corazón, es esto, que Cristo Jesús tiene una promesa. Dice, la promesa del Padre. Miremos por favor Hechos capítulo 2,
versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Exaltado por la diestra de Dios, ¿quién? Cristo Jesús. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿quién recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo? Cristo Jesús. ¿Y qué hace Cristo Jesús ahora? Ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Vamos bien? ¿Me va siguiendo? Es como que entonces la promesa del Espíritu cuando se derramó era la promesa que se le había hecho a Abraham. Era la vivencia de Abraham. Aleluya. Entonces, hermanos, esto no es como nosotros pensábamos, que era simplemente un toquecito, un hablar algunas palabras distintas, un decir algo distinto, un meternos un poquito. El Señor nos ha metido en un cambio de vida tremendo. No es solamente dejar un poco de pecar, un poco cambiar aquellas situaciones difíciles. No. Es una vida entera. Así que cuando leemos de Abraham, ¿de qué estamos leyendo? De la promesa del Espíritu. Un poco más, 39, Hechos capítulo número 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, fíjense, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos. Esto de vivir como en una nube de la gloria, de la presencia de Dios. Eso es lo que está hablando en realidad acá. Esa es la promesa. ¿Cómo vivía Abraham con Dios? Abraham esperaba a Dios en la carpa, sentado, lo miraba y decía, ahí viene el Señor. Y el Señor se sentaba con él y le contaba lo que iba a hacer y le preguntaba, y Abraham intercedía y hablaba y oraba y rogaba y conversaba con él. De eso se trataba. Y podía ir a Egipto y podía ir a cualquier lugar porque el Señor lo cuidaba. ¿Por qué? Porque estaba bajo la promesa. La promesa del Espíritu no es solamente un acto de poder o un acto donde el Señor me toca y me genera una electricidad y no sé, salgo desparramado por ahí por el toque, sino es una presencia que me da una cobertura donde todas las promesas se cumplen por la presencia del Espíritu Santo. Esta mañana usted tiene que entrar en esto, como decir, Señor, basta de sentir que esto es lejos, o que yo no puedo, o que yo no voy a poder, o esto no es para mí, o esto no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con tu vida. Miren, volvemos a Gálatas capítulo número 3. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, todo el Antiguo Testamento, Ezequiel, cuando habla, y escúcheme bien, de las aguas que se derraman debajo del templo, de las puertas del templo, y que sale el agua, ¿de qué está hablando? De la promesa hecha a Abraham. Cuando el Señor habla y dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando? De la promesa hecha a Abraham. Entonces, no es simplemente, y esto lo esperaban todos los profetas. Isaías esperaba el derramamiento del Espíritu, Jeremías esperaba la promesa que a Abraham se le había hecho, se cumpliera, se concretara.
estaban esperando ellos no un Mesías que inventara algo, sino un Mesías que cumpliera las promesas. ¿Está bien? Y ese Mesías es nuestro Cristo, es nuestro Señor Jesucristo, que nació en Belén de Judea, que se crió en Nazaret, que anduvo por Capernaum, que anduvo por ahí, por Jerusalén, que murió en una cruz, que resucita de los muertos, que se sienta a la derecha del Padre y tiene autoridad para cumplir la promesa del Espíritu dada a Abraham. Es para nosotros. Aleluya. Cuando usted descubre esto, usted dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ahí es donde usted se tiene que plantear ahora. ¿Y yo qué hago con mi vida miserable? Con mi vida llena de dolor, de vacío, sin sentido. ¿Por qué estoy sin sentido? ¿Por qué estoy vacío? ¿Por qué? Porque no entiende. ¿Qué es lo que no entiende? La promesa hecha a Abraham. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Vieron ustedes? El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Bueno, ¿cuándo se ratifica el pacto? Cuando ratifica el pacto con Abraham. ¿Se acuerdan ustedes cuando hay una tarde donde Abraham hace un sacrificio y parte los animales al medio y él anda en medio y viene el Señor para revelarle los 430 años? ¿Se acuerdan ustedes? Y ahí se ratificó el pacto. ¿Con quién se ratificó el pacto? ¿Con Abraham o con Cristo? Con Cristo. ¡Aleluya! Cristo está en el Antiguo Testamento. Cristo es el Antiguo Testamento. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, no se cancela la promesa de Dios con Cristo. No, la ley no lo cancela. Por eso, y dice entonces, pregunta, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Fíjense usted, está hablando de qué cosa, de herencia. 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 ¿Usted quiere herencia? ¿Usted quiere una herencia? Ya tiene herencia. ¿No? Hay un pasaje en la Biblia que dice, mi porción es Jehová. ¿No? Y también dice la idea de los levitas. El Señor les decía a ellos que yo soy tu herencia. Jehová es tu herencia. Jehová es tu porción. ¿No? Entonces nosotros tenemos esta herencia, la herencia de Cristo. Bueno, ahora usted va a empezar a entender Romanos, cuando Romano habla sobre una herencia ahí también. Usted cuando lea y usted váyase a su casa y si se enloquece, yo me voy a dar cuenta, me va a mandar miles de preguntas. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? ¿Y cómo es lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Porque usted va a querer leer la Biblia ahora, en un rato se la va a querer leer. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Si enloquece. Ahora si no enloquece nada, próximo domingo, 0 comentarios. Así va a ser. ¿Entiende, no? O sea, fíjense lo que dice ahora. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué es una promesa? Es la expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por él una cosa. ¿Y qué es lo que se le prometió a Abraham? Se le prometió tierra, se le prometió prestigio y se le prometió bendición. Aleluya. Y cuando viene el Espíritu, porque eso es lo que viene el Espíritu, ¿en qué me transforma a mí el Espíritu? Me transforma en rey, sacerdote y profeta. Y usted anda llorando por los rincones que no soy nada.
en el cielo de decir, pobrecito, déjalo tranquilo ahí que no entiende nada. Déjalo, que siga con la de él. Pero no hay forma. ¿Entiendes? O sea, es como que no podemos salirnos de lo que nos han dicho, porque necesitamos una nueva visión ahora. Una visión de promesa. ¿Para qué sirve la ley entonces? Versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta que viniese la simiente. ¿Hasta que viniese quién? La simiente. ¿Hasta cuándo el efecto de la ley? Hasta que viene ¿Y quién es la simiente? Cristo. Cristo vino. Se acabó el tema con la ley. La ley era, ¿para qué? Para conducir a las personas ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Ahora vamos a ver. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Qué curioso, ¿no? O sea que Cristo, fíjense ustedes, hay algo curioso acá. Cuando Abraham ¿vivía Cristo? Físicamente acá no. ¿A dónde estaba Cristo? En el cielo. O sea que cuando la voz le hablaba a Abraham y le prometía, la voz le hablaba a Abraham y la voz hablaba para el cielo. ¿A quién le hablaba en el cielo? A Cristo. ¿A quién le hablaba en la tierra? A Abraham. ¡Qué tremendo! Y yo que pensaba que Cristo empezaba con Mateo. ¡Aleluya! Esto es impresionante. Cuando uno empieza a descubrir esto, te das cuenta, ¿entendemos el Evangelio? ¿Usted puede decir que entiende el Evangelio? ¿Entiende el Evangelio? Una parte, entiende nada, una poquito. Y con ese poquito, imagínese todo lo que ha hecho. Con ese poquitito. Mire lo que dice la palabra ahora. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Fíjense ustedes. ¿Quiénes fueron los que entraron en acción en el monte Sinaí? Yo le voy a preguntar. ¿Cristo o los ángeles? Los ángeles. Acá dice. Los ángeles. Ahora fíjense ustedes, por favor. Yo quiero que ustedes miren, por eso el libro de Hebreos dice, no nos hemos acercado al monte que humeaba. No hemos acercado, dice, al monte Sión, al lugar de la presencia de Dios, donde Dios realmente está. Todo lo que estaba pasando era espectacular en el monte Sinaí, tremendo, terrible. Era algo que ellos mismos dijeron, por favor, que Dios no nos hable. Estaban aterrorizados, que Dios no nos hable, por favor. Tenían un miedo, temblaban frente al monte y todos decían, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y el autor de Hebreos dice, nos hemos acercado a un lugar peor que el de ellos. Aleluya. Aleluya. O sea que cuando usted lee eso, como dice acá, por medio de ángeles, fíjense ustedes lo que produjo ángeles. Todo lo que produjeron eran ángeles. Eso también lo dice Hebreos, ¿ah? Eso también lo dice Hebreos, no es que lo dice acá nada más. Ángeles también lo dice Hebreos. Dice entonces, en mano de un mediador. ¿Quién era el mediador? Moisés. Entonces el nuevo pacto es un pacto hecho por Dios mismo, no como la ley judía. Y hay hermanos que quieren ser judíos, pero por favor. Conozco hermanos que quieren ser judíos y quieren leer la Torá y quieren leer que ellos como algo especial. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Por eso el apóstol Pablo enloquecía. Y le decía a los Gálatas, le decía, insensatos. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno.
¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no puede hacer nada para tu vida, eso es lo que dice. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quién? A los creyentes. Esta mañana a los creyentes. O sea, si usted esta mañana dice, mire, a mí me va mal, estoy destruido, estoy destrozado, y usted dice, pero yo creo, usted esta mañana se le produce el cambio. ¿Por qué? Porque la promesa es para usted. ¿Qué promesa? Toda la promesa hecha a Abraham. ¿Por qué? ¿Quién trae toda la promesa hecha a Abraham? El Espíritu Santo. ¿Y quién da el Espíritu Santo? Cristo Jesús. Ah, es tremendo. Pero antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, antes que viniese la fe estaba la ley y estábamos perdidos. Eso es lo que nos está diciendo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo significa alguien que conduce a otro hasta una edad donde tiene autorización o tiene capacidad de desenvolverse. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, el Señor se sienta contigo. Por eso el Evangelio es peor que la ley. Porque Dios se sienta con vos. Dios se sienta con vos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sientan con vos a la puerta de tu tabernáculo, de tu casa, te visitan y te conocen, te ven. Es peor que estar delante del monte de Sinaí, porque los que estaban ahí, ¿quiénes eran? Ángeles. Pero el que te visita en el nuevo pacto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos bajan para estar contigo. Por eso es peor. Hay gente que piensa, no, porque era peor allá. No, esto es peor. ¿Cuál es el problema básico de todo esto? En el versículo 25 al 29, y vamos a tocar rápidamente esto nada más. En el versículo número 25, la fe en Cristo Jesús nos deja crecer. Por eso que es muy importante que los cristianos crezcan. Si usted tiene un tiempo, usted tiene que crecer. Tiene que haber un tiempo, por eso nosotros decimos fundamentación, edificación, sobre edificación. Usted tiene que salir de la fundamentación, tiene que pasar a la edificación. Y después de la edificación tiene que venir a la sobreedificación. Y tiene que esforzarse para eso. ¿Por qué? Porque usted ya no tiene ayo. O sea, usted es responsable de su vida cristiana. Usted es responsable. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sientan contigo y te enseñan la vida espiritual. Así que te puedes desarrollar a donde usted le parezca que se puede desarrollar, al nivel más alto. ¿Por qué? Porque el que te ministra es el mismo Señor. Lo otro importante es que usted es hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Usted no necesita de otra fe para crecer. Usted es hijo de Dios por la fe. O sea que usted tiene una fuerza, usted tiene un poder, usted tiene una autoridad en Cristo tremenda. Es hijo de Dios. Lo otro es que a usted se le cambiaron las vestiduras. Escuche bien, ¿se acuerdan ustedes? Hay una palabra profética en Zacarías, cuando a Josué se le cambian las vestiduras, ¿se acuerdan ustedes?
Bueno, este cambio de vestidura que habla el profeta Zacarías, habla de nosotros, no habla de otro. Está hablando de nosotros, de los cambios de vestidura que van a ser hechos en el cielo a causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Así que dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, de toda la dignidad de Cristo estamos revestidos. Por eso es tan grave pecar contra el Señor. Ensucias tus vestiduras, resplandecientes, hermosas, de buen olor, agradables. Me acuerdo que alguna vez estábamos en Rivadavia ministrando, me acuerdo que en algún momento, y de pronto todos nosotros a una sentimos un perfume. Nadie se había echado perfume, pero sentimos un perfume especial. ¿Entiendes? O sea, hay un perfume en nuestras vestiduras especial. Estamos revestidos de Cristo. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hay una anulación, y escuche bien, de la individualidad. ¿Vieron ustedes qué dice acá? Ya no hay judío ni griego. O sea, no hay nacionalidad preferida. Pero nosotros, de alguna manera, jugamos a la nacionalidad preferida. Ay, yo soy italiano. Ay, yo vengo de Yugoslavia. Ay, yo vengo, no sé. No, miren ustedes. Ah, porque los de allá son así. ¿Viste cómo son ellos? Y le damos a lo mismo, y le damos a lo mismo. Y en Cristo no hay nacionalidad de arriba. No hay nacionalidad preferida. Se acabaron las nacionalidades. Están anuladas en Cristo. No hay esclavo ni libre. O sea, socialmente, no importa en el escalón o en el eslabón de la sociedad donde nos coloquen. En la India, creo, hay como 5 escalones, desde lo más alto hasta lo más bajo, y entre ellos no se pueden tocar, no se pueden hablar, ni se pueden ver, porque hay unos que no sirven para nada, que son los últimos, y después vienen los otros para arriba, ¿sí? Pero en esto no hay, en Cristo no hay estatus social. No hay estatus social, por lo tanto, todo hermano, y escúcheme bien, que actúa con el tema de las nacionalidades, o de los países, o de las procedencias, más alta, más baja, ¿no? Toda esta cuestión social está equivocado. Ya sea que se siente así o que lo hace así. Porque el que lo siente así también coopera para que Cristo no se manifieste. Y para que Cristo se manifieste en la evangelización mundial, tenemos que dejar de ser esto. Porque si no, vamos a decir, a mí no me gustan los chinos. Y ahí se vienen los chinos. Y no me gustan los japoneses. Y no me gustan los coreanos. Y no me gustan todos los que tienen los ojitos así, no me gustan. ¿Vieron? Y son cristianos los que lo dicen. Pero después quieren salir a evangelizar el mundo. ¿Cómo va a salir a evangelizar el mundo? Ay, a mí me gusta la gente rubia y de ojos celestes. Porque son como mejores personas. ¿Cómo es eso? No sé si me entiende. Y el hermano que no es de así, ¿qué dice? Ah, porque esas personas parece que son mejores. Tiene que perderse. Es como perder todo esto porque en Cristo no hay. Y cuando viene la promesa del Espíritu, ¿sabe lo que hace? Termina con todo esto en nuestra vida. Se termina. No hay grande ni chico. No hay apuesto ni feo. ¿Me entiende lo que le digo? No hay, dice la palabra, no hay varón ni mujer. No hay problemas sexuales. ¿Entienden? Se termina.
porque para nosotros todas las personas son personas. Entramos en Cristo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Yo ya sé lo que usted me va a decir, pero pastor, en algunas ocasiones y en algunas veces y en algunas cosas, y yo tengo que escucharle sus explicaciones amorosas. Pero no es así. No es así. El apóstol Pablo está explicando otra cosa. ¿Qué está explicando? Que no existe esto, no hay más. ¿Qué dice? No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué somos? Uno en Cristo Jesús. Somos como una gran masa. ¿Y esa gran masa a quién se parece? A Cristo Jesús. ¿Y todos nosotros nos parecemos a quién? A Cristo Jesús. Versículo 29. Si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. O sea, y acá yo para terminar solamente con esto, le voy a decir cómo se dice en griego. En este versículo número 29. Dice en griego que somos de Abraham esperma. O sea, tenemos papá y tenemos mamá. ¿Quién es el papá y la mamá? Abraham y Sara. Ese es tu padre, esa es tu madre. Cuando hay gente que dice, mi papá y mi mamá me dejaron, nunca me quisieron, ni plático, ¿viste cómo nos manejamos nosotros con esas cosas? No la terminamos mal, hermano, termínala de una vez por todas, por favor, basta. Sanate hoy, agarralo de papá y de mamá, Abraham. Tómalo, porque acá dice que somos, fíjese, yo le estoy diciendo lo que dice en griego, esperma. Somos producto directo del hombre justo, del hombre santo, a quien le fueron hechas las promesas. Y esas promesas fueron hechas a Cristo. Y si yo creo en Cristo, soy hijo de Abraham. Y si soy hijo de Abraham, papá y mamá tengo. Porque Abraham no está muerto. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor dijo, y Abraham vio mi día? ¿Se acuerdan ustedes? Y se gozó. Entonces, ¿cómo? ¿No has vivido ahora nomás y venía a decir que ya conociste a Abraham? Es que fue así, así fue. Y pertenecemos al Padre Eterno, el Padre Eterno. Yo creo, hermanos, que esta mañana, si ustedes entienden esto, si ustedes se dan cuenta, esta mañana podemos recibir con libertad la promesa del Espíritu. Póngase de pie. La promesa del Espíritu. Aleluya. Levanta tus manos y comenzá a decirle, Señor, cuánto tiempo he perdido con una vida miserable. Con una vida como si yo fuera un don nadie. He vivido mirando a la gente que tiene otras cosas y diciendo, ¿por qué a mí no? Pero he perdido tiempo, Señor, porque mi vida se ha perdido. He pensado de la manera que no debía pensar. Tomé el camino, Señor, de aquella gente perdida en el desierto, de tu pueblo, Señor, Israel, que se perdió completamente. Perdona, Señor, porque teniendo yo esta oportunidad tremenda, que tú te sientas delante mío y me enseñas, y tú me hablas, y tú me das abundancia, mucha abundancia. Pero yo, Señor, he perdido de vista que tú eres mi Padre, que tú eres mi Dios. Señor, y he reclamado como reclaman los demás. He reclamado como el hijo mayor.
el hermano mayor del hijo pródigo. He reclamado que tú no me das, pero no es cierto, Señor. Esta mañana no es cierto. Tengo herencia, tengo promesas. Promesas que están cumplidas. Oh, Señor, todos los profetas, como dice el apóstol Pedro, anhelaban mirar en estas cosas y no pudieron mirarlas. Isaías nos está gritando: ¿qué están haciendo ustedes con lo que están recibiendo? Yo esperaba ese tiempo. Ustedes me admiran a mí acá, pero yo admiro que ustedes no puedan ver la gracia, la gloria, la presencia. Esta mañana, Señor, queremos tomar la promesa. Queremos sentarnos a la mesa como aquellos invitados. Aquellos invitados que tú nos tratas ahora. Estás tratándonos. Estás tratando con nuestra incredulidad. Estás tratando con nuestro dolor. Porque el dolor que hemos traído, Señor, es a causa de no verte, de no mirarte. Esta mañana, Señor, háblanos, enséñanos. Padre, que esta mañana se corran los velos. Se corran los velos esta mañana. Señor, queremos extender nuestras manos para recibir la promesa. Queremos extender nuestras manos para recibir lo que viene de arriba, Señor. Esta bendición. Hemos sentido celos del pueblo de Israel, Señor. Señor, con su ley y con su monte Sinaí, ellos han buscado y han hecho grandes cosas, Señor. Pero solamente estaban en manos de ángeles. Y nosotros, Señor, que tú nos has dado, nos has derramado, nos has dado a tu Hijo Jesucristo, nos has dado el Mesías, nos has dado el Cristo. Señor, nos has dado tanto, tanto. Señor, hemos perdido por mirar con envidia a ese pueblo, cuando ese pueblo necesita lo que nosotros tenemos. Pero Padre, esta mañana estamos aquí para recibir. Recibe esta mañana, recibe, tómalo, apodérate esta mañana. Decirle al Señor: Señor, yo recibo la promesa de tu Espíritu. Yo la recibo, Señor. No solo, Señor, como un hecho de una manifestación, sino como un hecho que cambia todo lo que soy, cambia todo lo que tengo, cambia toda mi estructura. Toda mi estructura, Señor, nuestra estructura que tiene que ver, Señor, con diferencias. Diferenciamos al que habla bien del que habla mal. Lo diferenciamos, pero esta mañana nos damos cuenta de que ese trato que hacemos nos ausenta de la promesa y entramos en lugares bajos, oscuros, torcidos, llenos de dolor. Señor, diferenciamos hombre de mujer, los diferenciamos absolutamente, Señor, pero esta mañana, Señor, nos damos cuenta que también esto nos causa daño, Señor, y limita la acción de la promesa. Señor, tenemos límites con las nacionalidades, tenemos límites, Señor, con las personas. Cuando tú quieres enviarnos a todas las naciones, a todos los lugares, a todo tipo de personas, distinguimos, Señor, socialmente a la gente buena de la gente mala. Distinguimos, Señor, a los ricos de los pobres. Nos enojamos con los ricos y decimos de los pobres y terminamos enojados con todo. Pero esta mañana, Señor, nos damos cuenta que estamos haciendo equivocadamente. Hemos creado en nosotros una destrucción. Padre, esta mañana queremos tomar el ejemplo de Abraham, queremos tomar esa medida. Aleluya. Recibe esta mañana, toma la promesa esta mañana. Tú la has tomado. Algún día
hubo una manifestación de la promesa, pero la abandonaste, la dejaste por cosas, por gente, por situaciones. Esta mañana recibe la promesa, recibe la promesa, recibe la promesa, recibe la promesa. Ya no vayas más en situaciones de soledad, ya no vivas más en situaciones extremas, ya no vivas más ahí. Levántate, levántate esta mañana, sal de ese lugar, sal de ese lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibe la promesa, decirle al Señor esta mañana: Señor, yo voy a tomar esta promesa, porque esta promesa está hecha en Cristo Jesús. La promesa está sobre mí ahora, porque tú, Señor Jesucristo, ascendiste a la diestra del Padre, te sentaste a la derecha del Padre y te fue dada la promesa a ti, se te fue entregada y tú la derramaste sobre la iglesia, Señor. Aleluya, es parte de la iglesia esto, Señor. Aleluya, 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 Señor. ¿Cómo hemos vivido esa promesa? En la amargura, Señor, en la escasez, la hemos vivido en la miseria, la hemos vivido, Señor, en una forma tal que nos hemos recontra amargado y resentido y tenemos todo, todo lo tenemos, todo, todo. Padre, esta mañana recibimos, aleluya, todos los hermanos que han vivido esta experiencia y dicen: yo sé lo que es la presencia, pero me he alejado de ella. Yo sé lo que era vivir con esa presencia, yo lo sé. Pedirle perdón al Señor esta mañana. Pedirle perdón, decirle: Señor, perdóname por amargarme, por resentirme, por elegir caminos sociales, explicaciones sociales, explicaciones que a mí me sirven, pero me alejan de todo lo que tú eres, me alejan. Aleluya, aleluya. Recibe la promesa esta mañana, recíbela. Recibe la promesa esta mañana. Reciban la promesa. Hermanos, ustedes recíbanlo esta mañana, reciban la promesa. Reciban la promesa. Tomen la promesa esta mañana. Señor, dice tu palabra que es para ustedes y para cuantos nuestro Dios llamare. Aleluya, esta mañana la promesa es cierta. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Recibimos. Abre tu boca y confiesa. Decirle al Señor: Señor, yo te creo, Señor. Esta mañana yo creo que tu unción baja sobre mi vida y me rescata completamente, Señor. Aleluya. Voy a ser la iglesia que tengo que ser. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a vivir lo que tengo que vivir, Señor. Y me voy a regocijar. Y voy a ser como Abraham cuando entró en Egipto. Señor, cuando entró en Egipto parecía todo en contra, pero salió de ahí enriquecido, salió de ahí fortalecido, porque tú estabas con él. Así es el bautismo del Espíritu, así es la promesa del Espíritu. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Esta mañana recibí un mensaje de mi hermana y quería leerles porque tiene que ver con esto que estamos viviendo. Ella me pone: muy bien, gracias a Dios, dice. No nos ha faltado nada. Estoy un poco asustada y a la vez agradecida, ya que otras personas la están pasando mal.
Casi todos se quejan, pero a nosotros nos está bendiciendo el Señor. Muchas gracias por darme un ultimátum. Quiero, esta mañana, para esto estamos acá. Estamos para hacer los cambios, estamos para llenarnos, estamos para completar, no estamos para otra cosa. Eso es lo que tenemos acá. Abandona esta mañana tu postura de mañana puede ser, la próxima semana. Voy a esperar a hablar con el pastor el jueves o el viernes, voy a hablar el miércoles, o voy a hablar con alguien. Olvídate. Toma tu decisión con el Señor. Toma tu decisión con el Señor esta mañana. Aleluya. Recibí la promesa. Abrí tu corazón, recibí la promesa. Aleluya, Padre. Padre, la promesa tuya en Cristo Jesús. La promesa del Padre. La promesa del Padre que te hizo el Padre. Ya está transferida a tu persona. Ahora, Señor, derrámala sobre todos nosotros. Derrama la promesa, Señor. Tu persona, tu presencia. ¿Qué es lo que hace que haya bendición, que haya paz, que haya alegría? Tu presencia, Señor. Es tu persona la que hace, Señor, que muchas cosas que son muy fuertes ya no tengan poder sobre nosotros. Aleluya. Aleluya. Alábale al Señor, alábale. Alábale, alábale. Alábale. Alábale, alábale, alábale. Alábale esta mañana. Empezá a estar ahí delante del Señor. Dice, Señor, yo creí que entendía el Evangelio. Yo pensaba que sabía. Pero esta mañana me doy cuenta que tú eres más grande y más grande. Hombre, no hay mujer. Señor, y nosotros hemos valorizado tanto las diferencias. No hay esclavo, no hay libre. Señor, se trata de que tú eres todo. Eres el todo. Señor, cómo nos hemos desviado del Evangelio. ¿Cómo podríamos traer a otros hacia ti si los límites están en nosotros? Señor, esta mañana visítanos. Señor, ven a estar con nosotros. Ven a andar con nosotros, ven a caminar con nosotros. Ven a nuestra casa, ven a nuestra cocina, donde se hablan de tantas cosas. Ven, ven, ven a nuestro living, Señor, a nuestro lugar de confort. Señor, y ocupa tu lugar ahí. Ven, Señor. Ven, Señor, a nuestra cama, a ese lugar, Señor, donde hay tantas cosas, Señor, que han sido contra tu persona. Planificaciones, acontecimientos, hechos. Pero esta mañana, Señor, Señor, ven a recorrer todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, desde la cabeza a la planta de los pies. Recórrenos, recórrenos, recórrenos. Ven sobre nosotros. Gracias, gracias. Linaje de Abraham y herederos de la promesa. Aleluya, aleluya. Abraza a tu hermano que es linaje de Abraham y heredero de la promesa. Abrázalo y nos vemos.